En este video hablaremos de las comunicaciones seriales, un poco más a fondo, determinando cuáles son sus características desde el punto de vista del protocolo, empleando otros tipos de variables, ya objetos mucho más complejos, para leer mensajes entre el computador, por ejemplo, y el ESP32. La UART en estos sistemas, UART es un dispositivo o módulo dentro del propio procesador que permite hacer comunicaciones seriales. Como se ha hablado en otras ocasiones, la comunicación serial se realiza a través de un solo canal, normalmente de transmisión o de recepción. Lo que emplea es la sincronización a nivel de bit, cuando se trata de comunicaciones asíncronas, como en este caso. ¿Cómo se hace eso? Normalmente nuestras señales tendrán esta forma de comportamiento a lo largo del tiempo. Aquí tenemos el eje de la amplitud y aquí tendremos el eje del tiempo. Normalmente la señal comportará de la siguiente manera. Mientras no haya ninguna comunicación, se mantendrá en alto en un voltaje determinado, usualmente 3.3 voltios para el caso del ESP32. Cuando se produce el inicio de una comunicación, por ejemplo, se va a enviar el carácter A. El carácter A tiene como código ASCII 65, A mayúscula. 65 tiene una combinación de bits de este orden. El carácter A, correspondiente al código ASCII 65, tiene una combinación binaria correspondiente a 1000001. En este caso tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 bits. Necesitamos agregar un octavo bit para formar el octeto o byte. Recordemos que la comunicación serial envía octetos. Muy bien, de acuerdo a la forma en que se envíe, se puede enviar el bit más significativo o el bit menos significativo primero, cualquiera de los dos. Normalmente se envía el más significativo. Entonces, antes de enviar este 0, necesitan indicarle al receptor en el otro lado de la comunicación que se inicia esa comunicación. Para hacer eso, entonces se agrega un bit inicial que se llama bit de start. Ahora, es posible definir más de un bit de arranque o bit de start. Por ejemplo, un 1.5 bits o 2 bits o 3 bits de start. ¿Eso qué implica? Pues que el tiempo que se toma un bit a una determinada velocidad es el tiempo que va a estar en cero la señal para indicarle al receptor que se comienza una comunicación. Lo normal, lo usual es usar un solo bit de arranque. ¿Cuánto dura el tiempo de bits? Bueno, ya veremos eso en un momento. Una vez que se ha lanzado el bit de start, entonces se procede a enviar por cada tiempo de bits el 0, el 1, etc. Entonces eso se hace acá. Por ejemplo, aquí enviaremos un 0, puede ser este tiempo, un 0, luego viene un 1, entonces la señal subirá, un 1, luego vienen 5 ceros, un 0 acá, otro 0 acá, 3, 4 y 5 ceros. Esto será un 0, un 0, un 0, un 0 y un 0. Y finalmente entra un 1. Entonces un 1 vendrá aquí. Ese sería nuestro tiempo para 1. Y ahí estaría la información correspondiente a una letra A mayúscula. ¿Cómo se termina? Pues la señal debe volver a alto. Entonces lo hace, voy a poner aquí otro tono, la señal deberá quedar en alto. Pero durante un cierto tiempo se mantiene ese alto a partir del transmisor forzado, con el fin de indicar que se termina. A ese último bit se le llama bit de parada o bit stop. Entonces este es un protocolo start-stop, porque los datos, los octetos de información, se rodean de un bit de arranque y un bit de parada. O, dependiendo del protocolo que se acuerde, 2 bits de arranque y 1 de parada, o 1 y 1,5 de parada, etc. Hay varias combinaciones. Entonces, cuando se envía un dato, realmente no se envían solo 8 bits, sino al menos 10 bits, 2 de protocolo y 8 de datos, 10 en total. Eso es importante tenerlo en cuenta para el cálculo de la rata de bits que se envían. ¿Cuánto dura un bit? Un bit dura el tiempo que se acuerde entre el transmisor y el receptor. Normalmente se define, por ejemplo, en velocidades que son muy estándar. 300 bits por segundo, 1200 bits por segundo, 2400, 4800, 9600, que suele usarse mucho, especialmente en tarjetas lentas de Arduino. Tendremos 14400, 28800, 56700 bits por segundo, 115200, que es la que hemos estado usando en estos ejemplos, y se llegan hasta 250
kilobits por segundo, aunque es posible realizar transferencias a megabits por segundo. Pero digamos, estos son los valores que se suelen emplear en este tipo de aplicaciones, que son compatibles entre distintos dispositivos. ¿Cómo enviamos un mensaje? Pues un mensaje está formado por varios símbolos. Por ejemplo, el mensaje hola, pues tiene el código ASCII de la H, el código ASCII de la O, el código ASCII de la L y el código ASCII de la A. Se envían esos cuatro, uno tras otro, y el receptor debe almacenarlos de alguna manera. En C convencional se emplean variables de tipo char, como hemos visto ya antes. Las variables de tipo char almacenan valores variables de 8 bits, por lo tanto tiene la capacidad desde 0 hasta 255 de almacenamiento, por lo tanto tenemos 256 posibles valores para este tipo de variable. Ahora, si usted está trabajando en C++ a 32 bits o a 64 bits, char tendrá 16 bits y forman lo que se conoce como patrones o códigos ASCII extendidos, que tienen una mayor capacidad de almacenamiento de símbolos, pero el conjunto de símbolos básicos tiene 8 bits, es de tipo char o character. Ahora bien, necesitaríamos de alguna manera guardar, guardar el mensaje hola, necesitaremos guardar consecutivamente el código ASCII de la H, el código ASCII de la O, el de la L y el de la O, y el de la A. El problema aquí entonces es cómo almacenarlo. En C convencional era necesario crear estructuras de datos llamadas arrays o arreglos que permiten almacenar consecutivamente esa información. Por fortuna, C++ implementa un objeto, que es una estructura, una superestructura de datos y procedimientos que permiten sustentar esa información directamente. Este tipo de objeto se llama string o cadena. Una variable de cadena almacena cadenas de caracteres. Entonces lo que vamos a hacer es enviar cadenas de caracteres desde el computador hasta el ESP32 y, por ejemplo, encender un LED, el LED de a bordo, utilizando el comando encender y el comando apagar en un formato muy específico. Por ejemplo, puede ser encender todo en mayúsculas y apagar todo en mayúsculas. Tiene que ser en ese formato para que funcione el proceso. Entonces vamos a hacer eso en nuestro programa. Entonces aquí tenemos una estructura simple, definimos el LED en el pin 2 y lo llamamos LED. Podemos configurar ese pin como salida, pin mode LED output, para indicarle al sistema que tenemos una salida en ese pin, en el número 2. Ya está configurada la comunicación serial, entonces todo lo que necesitamos es almacenar la información que llega. Vamos a hacerlo de la manera más sencilla. Es posible leer todos los caracteres que entran hasta el último, pero vamos a hacerlo de manera más sencilla, más directa, leyendo carácter por carácter. Entonces, para leer ese mensaje que llega, vamos a definir una variable de tipo string. String, esa es una variable de tipo string, llamémoslo mensaje, y lo podemos arrancar en vacío. Cuando se ponen esas dobles comillas, indica que está vacía, no tiene ningún valor dentro. Normalmente reportará null como valor final. Bien. Vamos a leer ese mensaje carácter por carácter hasta que llegue un carácter o un identificador final. Para saber eso, cómo se hace, es necesario recordar que el código ASCII pues, representa tanto símbolos imprimibles como no imprimibles. Por ejemplo, la palabra hola, que está integrada por 4 símbolos, si yo doy enter al final de la línea, el sistema va a agregar no solo el código ASCII de H, O, L y A, sino un indicador de que se terminó. Entonces en ese caso no es distinto del espacio, ese normalmente se llama retorno de carro, return, y corresponde al código ASCII 13. Y al pasar a la siguiente línea, ese pasar a la siguiente línea se llama NL, New Line, y corresponde al código ASCII 10. Podemos buscar este código ASCII 10 para saber cuándo se termina el mensaje que le enviaron al ESP32. Entonces estaremos preguntando si lo que llegó es New Line, o sea 10, y si es así, podemos proceder a interpretar el mensaje. Mientras tanto, no, es decir, nuestro mensaje irá llegando letra por letra. La primera vez llegará una H, se almacena en la variable mensaje, luego llegará una O, como no es la última, pues entonces pondremos la O en el mensaje, luego llegará la L, tampoco es 10, no es New Line, no le han dado Enter al otro lado, entonces almacenamos la L, luego llegará la A,
no ha pasado nada todavía. Cuando el usuario digite la tecla Enter se producirá un new line también, que a veces se dibuja así. Entonces el new line, este de acá, deberá disparar nuestro procedimiento. Estaremos preguntando, ¿es new line? Sí, entonces preguntemos si la palabra que llegó es encender o apagar. Es esencialmente lo que vamos a hacer acá. Y para eso pues vamos a usar algunas funciones de string. Entonces vamos a hacerlo así. Este ejemplo nos permite introducir el concepto de función como módulos de trabajo por separado. Para hacer esto más sencillo vamos a hacerlo así. Todo lo que tenemos que hacer es estar muy pendientes de qué está llegando por el puerto serial. Entonces podemos hacer lo siguiente, podemos preguntar si hay algo en el puerto serial y serial.available, si hay algo. Entonces si eso es mayor que 0, si hay algo, ¿qué debemos hacer? Podemos tomar esos datos y tomar la decisión que sea necesaria. En este caso entonces podemos almacenar el dato que llega. Voy a crear una variable de tipo char que sea x. Esto es simplemente para recibir el carácter que llegó. Entonces char x déjelo igual a serial.read. Simplemente con punto y coma al final. Y él toma el carácter que llegó. Ahora, es cierto que existe una función, un método dentro del objeto serial que permite leer todo lo que llegó de una vez. Si llegó toda la palabra encender hasta el fin de la línea, un new line, eso se puede leer directamente utilizando una función específica, un método del objeto serial. Pero aquí lo vamos a hacer de manera muy artesanal para que se vea cómo funciona. Entonces en este caso leemos cada carácter irá llegando por turno y se almacenará en X. Si llega un nuevo carácter y no hemos hecho nada con X, pues se perdería. Entonces, ¿qué debemos hacer con ese? Pues debemos almacenarlo. ¿Dónde lo vamos a almacenar? En la variable mensaje. Entonces vamos a decirle mensaje, déjelo igual a mensaje, más, aquí no estamos haciendo una suma, sino una concatenación, porque lo que está llegando son caracteres, entonces la función más no está sumando valores, sino agregando o creando una cadena de caracteres. ¿Qué le vamos a agregar a la variable mensaje? Vamos a agregarle X. Esto lo que hace es, si llegara el mensaje, apagar, entonces llegará la A. Como estaba vacío, se guarda el mensaje. La siguiente vez llegará la P. Como había una A, entonces el mensaje será igual a la A que había más la P que llega, entonces AP. Luego las A, entonces APA, luego G, APAG, etc. Una vez que tenemos eso, entonces ya tenemos la palabra mensaje. ¿Qué debemos averiguar? Debemos averiguar si ya llegó el último carácter esperado, new line. No es un carácter imprimible, o sea, no se puede ver en la pantalla, pero sí se podemos preguntar por su existencia como código ASCII. Vamos a preguntar acá entonces si lo que llegó últimamente, que está guardado en este momento en X, es igual a 10. Entonces podemos usar 10, que es el código ASCII directamente, o podemos usar entre comillas sencilla, barra inclinada, n, de new line. Y este también es válido. Esto hace o se traduce por un 10. Entonces cualquiera de los dos métodos es válido. Voy a usar el 10. Entonces si el código ASCII que llegó fue 10, o sea un new line, ¿qué hay que hacer? Pues proceder a investigar si hay que encender o apagar, o sea si el mensaje es válido, ¿no? Para eso podríamos hacerlo acá, podemos poner más condicionales aquí dentro, pero lo que voy a hacer es a crear un bloque, todavía no lo hemos hecho, pero voy a suponer que existe un bloque que me permite averiguar eso. Entonces yo simplemente le voy a decir controlar o llamemos de otra manera. Vamos a crear una función que verifica los mensajes, entonces llamémosla así, verificar mensaje. Como estamos usando una variable global mensaje, entonces no vamos a necesitar pasarle ningún parámetro, así que es vacío lo que hay entre los dos paréntesis. Entonces verificar mensaje no existe todavía, pero ya sabemos que si alguien me envía un mensaje y el mensaje termina con un new line, entonces debemos verificarlo. Ahora vamos allá a verificar mensaje. Entonces en verificar mensaje vamos a crear aquí una función que no entrega nada, es vacía, que se llama verificar mensaje, y que no tiene parámetros tampoco de entrada, así que no debemos poner nada aquí. Esta es una función, hemos creado un ladrillo de programación, un pequeño programa, una rutinita pequeña
que va a hacer la tarea de averiguar si dentro de la variable mensaje está el comando apagar o el comando encender en mayúsculas. Entonces vamos a verificar eso de la siguiente manera. La clase o el objeto string tiene una función que nos permite buscar una subcadena dentro de otra. ¿Qué es una subcadena? Una subcadena es una parte de una cadena que se contiene. Por ejemplo, podemos tener hola mundo. Mundo es una subcadena. También lo es espacio MUN. Yo podría tener una subcadena, hola mundo lo voy a trabajar aquí entre dobles comillas, yo podría tener una subcadena que sea un espacio mundo, incluso mun. Esta es una subcadena de la cadena hola mundo, está contenida dentro de ella. Ahora, si yo le buscar aquí círculo, pues círculo no está dentro de hola mundo, por lo tanto círculo no es una subcadena. Podemos averiguar si hay una subcadena dentro de otra, eso nos dirá la función o método de string, nos dirá si sí existe o no, y dónde está ubicada dentro de la cadena. ¿Cómo sabemos dónde? Pues sabemos que H, en este caso la primera letra, podríamos decir que es la letra 0, O es la letra 1, ¿cierto? L es la letra 2. Es muy distinto del código ASCII, es simplemente la posición que ocupan dentro de la lista. Entonces, H es la primera, O es la segunda, L es la tercera, A es la cuarta, etc. Entonces, para la subcadena espacio mundo, pues comenzaría en la posición 4, porque es la tercera. Comenzaría en la posición 4 la subcadena HMUN. Y la subcadena círculo no está, entonces debería dar alguna información respecto a eso. La función o método del objeto string que nos permite averiguar si existe o no una subcadena dentro de otra se llama indexOf y nos reportará -1 si la subcadena no existe, es decir, si aplicáramos esta función de hola mundo en hola mundo, círculo no está, entonces nos reportaría un -1 para indicar que no existe esa subcadena dentro de la cadena, o si la cadena existe, por ejemplo en el caso de espacio mun, nos dirá el lugar donde arranca, 4. Esa función aparecerá, entonces normalmente se emplea con el nombre de la cadena, por ejemplo para nuestro caso será mensaje, ese es el nombre de la cadena, punto index of, y aquí ponemos la subcadena que queremos averiguar, por ejemplo, círculo. Entonces el sistema nos dirá si está círculo en hola mundo, que no lo está, pues nos dará -1. Pero si estuviera nos diría dónde, a partir de qué posición dentro de la cadena arranca la palabra círculo. Hagámoslo acá para tomar las decisiones de encender o apagar el LED. Volvemos entonces a nuestro programa y aquí entonces vamos a preguntar exactamente eso, si dentro del mensaje está la palabra apagar o la palabra encender. Entonces para eso basta con escribir si mensaje, que es la variable que contiene todo lo que ha llegado, punto indexOf, y aquí entonces dentro de indexOf simplemente ponemos el mensaje que se requiere, por ejemplo encender. Entonces, si mensaje.indexOf encender, o sea, si la palabra encender está dentro del mensaje, entonces él la va a reconocer, va a dar más de -1, entonces aquí debemos preguntar si es mayor que -1, es decir, si está en la posición 0, 1, 2, 3 hacia adelante, dentro de la cadena, entonces si mensaje.indexOf encender es mayor que -1, significa que sí, que él encontró la palabra encender en mayúsculas dentro del mensaje que llegó. Y por lo tanto podemos tomar la decisión de encender el LED. Así que podemos decirle aquí digital write, el LED enciéndalo high. Y eso será encender. Lo mismo podemos hacer para apagar. Entonces si mensaje.indexOf y aquí entonces entre paréntesis el mensaje o subcadena que queremos encontrar, apagar en mayúsculas, si es ese, entonces si ese es mayor que -1, es decir, si está, recuerde, la función indexOf nos da -1 si la subcadena que estamos buscando no se encuentra. Pero si sí se encuentra, entonces nos dará la dirección o el punto dentro de la cadena en donde comienza el mensaje encontrado o la subcadena encontrada. En este caso, entonces, si es mayor que -1, significa que sí, que ahí está, que lo encontró dentro del mensaje. Entonces debemos decir digital write
y aquí vamos a apagar el LED, ¿no? Entonces low aquí. Finalmente, antes de salir necesitamos borrar, porque si no se nos van a acumular mensajes. Mensaje está guardando letra por letra de cada mensaje que llega, la variable mensaje. Entonces, si yo la primera vez envío encender y no borro eso, pues se enciende el LED y no lo borro. Entonces, cuando envíe a apagar, pues él va a encontrar encender y va a encontrar apagar también. Van a estar acumulándose las letras. Entonces, debemos borrarlo para que quede listo para recibir un nuevo mensaje. Entonces, para eso le decimos simplemente mensaje, déjelo igual a vacío. Y terminamos con punto y coma. Ya estaría nuestro sistema para procesar. Veamos a ver qué tal se porta. Ya está aquí nuestra terminal lista. Ahí está hola ESP32. Está apagado el LED. Vamos entonces a comprobar si funciona o no nuestro modelo. Vamos a darle encender. Encender. Todo en mayúsculas. Enter. Observe que se encendió el LED. Vamos a darle a apagar. Apagar todo en mayúsculas. Y observe que se apaga, o sea, está funcionando correctamente. Ahora, si usamos encender en minúsculas, encender y enter, no se enciende porque él está esperando el mensaje necesariamente en mayúsculas. Podemos darle casi todo el mensaje en mayúsculas, encender, y la última en minúsculas. No se encenderá porque necesita que todas las letras estén en mayúscula. Esto puede ser un inconveniente, pero también puede ser una ventaja dependiendo de la aplicación que se esté empleando. Es lo que se conoce como protocolo. O sea, encima del protocolo de comunicaciones convencional de la UART, ahora hemos agregado un protocolo de aplicación nuestra que es encender para encender el LED, apagar para apagar el LED. Entonces estamos construyendo un protocolo encima de otro, lo que se conoce también como una pila. Y en este caso, un stack o pila de comunicaciones nos permite gobernar el LED. Ahora, si usted está interesado en que sin importar si está escrito en mayúsculas o en minúsculas, siempre entienda el mensaje, puede preprocesar las letras, cada una de las letras del mensaje. Ahora, si lo que se desea es que funcione sin importar si está en mayúsculas o minúsculas, hay dos caminos a aplicar. El primero es simplemente preguntar para todos los casos, cuando está en mayúsculas, cuando está en minúsculas, cuando la está en mayúscula y todas en minúsculas, etc. Este camino pues es demasiado largo. La otra alternativa, que es mucho más corta, es convertir cualquier cadena que entre directamente a mayúsculas a través de un método. Ese método existe en los objetos de tipo cadena. Entonces vamos a aplicarlo acá. Pues simplemente hablaremos de mensaje, punto, y aplicaremos el método toUpperCase, que nos permite llevar el contenido del mensaje, lo que tenga escrito dentro, o sea, hola en minúsculas, encender en minúsculas, o algunas mayúsculas y otras minúsculas, todas las va a llevar a mayúsculas. Simplemente utilizamos nuestro modelo de esta manera. Verifiquemos que tal funciona. Iniciamos la carga y ya está lista. Entonces vamos a usar la palabra encender en minúsculas y observe que el LED se encendió. ¿Por qué? Porque al entrar a verificar mensaje se lleva todo en mayúsculas, entonces la pregunta se puede hacer directamente en mayúsculas. Apagar. Y se apaga. Podemos usar mezclas. Encender, por ejemplo, dos letras en mayúscula, se enciende a pesar de todo. ¿Por qué? Porque él hace la conversión previo a las preguntas. Entonces, de esa manera podemos filtrar la entrada sin ningún problema. Esto permite hacer cosas como este tipo de comandos. Encender LED. Claro, encontró la palabra encender, también iba la palabra LED y el espacio, pero a él no le interesó eso, solo le interesaba encontrar la palabra encender. Podríamos haber dicho un mensaje más raro, como por ejemplo, no intente encender una vela. ¿Y qué causará eso? Que se enciendan, pero también podemos decir apagar la vela y eso hace que se apague. No es una vela, es un LED. ¿Por qué? Porque en realidad la tarjeta no está poniendo atención a lo que viene después de la palabra apagar. A él solo le basta, al programa, solo le basta con identificar la combinación de letras apagar dentro de la cadena, dentro del string de caracteres. El resto no le interesa. Entonces es necesario entender que no está obedeciendo, no está entendiendo el lenguaje natural,
sino que está ubicando palabras clave, en este caso encender y apagar, dentro de una cadena. Gracias.